Sin decir su nombre, la mesera devolvió la cartera perdida del millonario. No pidió recompensa, solo sonrió y se fue. Pero al día siguiente, una BMW la esperaba. Y su vida estaba a punto de cambiar. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando Lorena Fontinella abrió los ojos, anticipándose a la alarma por apenas unos minutos. La pequeña habitación que alquilaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad aún estaba sumida en la penumbra, pero ella ya sentía el peso del día que se avecinaba. Un turno doble en el restaurante y después, el examen final de Derecho Mercantil que definiría si podría continuar con su sueño de convertirse en abogada. Se levantó con un suspiro, estirando los músculos tensos después de apenas 5 horas de sueño. En la ducha, mientras el agua fría terminaba de despertarla, el calentador había dejado de funcionar hace una semana, repasaba mentalmente los conceptos que había estudiado hasta la medianoche. No podía darse el lujo de fallar, no cuando cada semestre pagado representaba horas extra, propinas ahorradas y una determinación que a veces parecía ser lo único que la mantenía en pie. Mientras se vestía con el uniforme negro y el delantal blanco del Alcázar, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, pensó en su madre y en la promesa que le había hecho antes de que falleciera. Vas a terminar la universidad, Lore. No importa cuánto tiempo tome. Somos Fontinella, y los Fontinella nunca se rinden. 5 años después, seguía aferrándose a esa promesa como si fuera un salvavidas en medio de un océano embravecido. El trayecto en autobús desde su apartamento hasta el restaurante tomaba casi 1 hora. Aprovechó cada minuto para repasar sus apuntes, ignorando las miradas curiosas de algunos pasajeros que observaban a la joven mesera estudiando documentos llenos de subrayados y anotaciones en los márgenes. A las 7:45 en punto, Lorena cruzaba las puertas traseras del Alcázar. La cocina ya bullía de actividad, los chefs preparaban las salsas base del día, los ayudantes cortaban verduras con precisión milimétrica, y el personal de limpieza daba los últimos toques al salón principal antes de la apertura. Vaya, si es la futura licenciada, la saludó Miranda, otra mesera, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Lista para servir caviar a los que ganan en 1 hora lo que nosotras en un mes? Lorena se limitó a sonreír mientras guardaba sus cosas en el casillero. Miranda había abandonado la universidad en su primer año, convencida de que el sistema estaba diseñado para que personas como ellas nunca progresaran. Desde entonces, su amargura parecía haber crecido proporcionalmente a los años que pasaba sirviendo mesas. El examen es hoy, ¿verdad? Continuó Miranda, aplicándose una capa extra de lápiz labial frente al pequeño espejo del vestidor. ¿A qué hora es? A las 6, respondió Lorena, acomodándose el cabello en un moño impecable. Voy a pedirle a Carlos que me deje salir media hora antes. Miranda soltó una risa seca. Buena suerte con eso. Hoy tenemos reservado el salón privado para los ejecutivos de Blackwood Enterprises. Ya sabes cómo se pone Carlos cuando vienen los peces gordos. Lorena sintió que se le tensaba el estómago. Las reuniones corporativas significaban horas extras, propinas generosas, pero también clientes extremadamente exigentes y la atención obsesiva del gerente sobre cada detalle. Encontraré la manera, dijo, más para sí misma que para Miranda. No puedo perder este examen. A las 8 en punto, el personal completo se reunió para el briefing matutino. Carlos, el gerente, un hombre de 40 y tantos años con un perpetuo gesto de preocupación, repasó las reservas del día. La más importante, explicó, con una seriedad casi reverencial, es la del Salón Velázquez a las 13. 16 ejecutivos de Blackwood Enterprises, encabezados por el propio Juliano Blackwood. Un murmullo recorrió la sala. Incluso en un restaurante acostumbrado a clientela exclusiva, el nombre de Blackwood generaba expectación. Juliano Blackwood, heredero y presidente de un imperio empresarial con tentáculos en la construcción, tecnología y finanzas, rara vez aparecía en público. Su reputación lo precedía, brillante, despiadado en los negocios y, según las revistas del corazón, imposible de conquistar tras un divorcio que había costado millones y había endurecido su ya famosa reserva. Lorena y Miranda estarán a cargo del servicio, continuó Carlos. Necesito perfección absoluta.
El señor Blackwood es conocido por su atención al detalle y su tacañería legendaria, murmuró alguien, provocando risas ahogadas. Carlos frunció el ceño, pero no contradijo el comentario. Las historias sobre la frugalidad personal de Blackwood contrastaban con su generosidad en donaciones corporativas, creando un personaje casi mitológico en el mundo empresarial. Sean profesionales, finalizó Carlos. A trabajar. La mañana transcurrió con la eficiencia habitual del alcázar. Lorena atendió a sus mesas con la precisión y calidez que la habían convertido en una de las favoritas de los clientes regulares. Entre servicio y servicio, aprovechaba los escasos minutos libres para repasar mentalmente los conceptos más complicados de su examen. A las 12:30, mientras ayudaba a preparar el salón Velázquez, Miranda se acercó a ella con una expresión conspiratoria. «He pedido a Carlos que me asigne el lado de la mesa donde se sentará Blackwood», susurró. «Dicen que deja propinas de 4 cifras cuando está de buen humor». Lorena asintió distraídamente, más preocupada por acomodar perfectamente cada copa y cubierto que por las estrategias de Miranda para maximizar sus ingresos. «Solo espero terminar a tiempo para mi examen», murmuró. «Deberías dejar de obsesionarte con esa carrera», respondió Miranda, ajustando un tenedor microscópicamente desalineado. «¿Cuántos años llevas ya?» «¿5? A este ritmo serás abogada cuando tengas 40. 7 si todo sale bien», corrigió Lorena, ignorando el tono mordaz. «Y no me importa si me toma hasta los 50. Voy a terminarla». La conversación se interrumpió cuando Carlos entró al salón para una última inspección. Su mirada escrutadora recorrió cada detalle antes de asentir con aprobación contenida. A las 13:05, el grupo de Blackwood Enterprises comenzó a llegar. Ejecutivos impecablemente vestidos con trajes que costaban más que el semestre completo de Lorena en la universidad. La joven observó discretamente mientras se colocaban en sus asientos asignados, siguiendo alguna jerarquía invisible pero estricta. Y entonces, él entró. Juliano Blackwood no era como Lorena lo había imaginado. Las pocas fotografías que circulaban en la prensa no hacían justicia a su presencia. Alto, con el cabello negro apenas veteado de gris en las sienes, su traje oscuro parecía haber sido creado específicamente para resaltar su postura impecable. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Lorena, grises, intensos y, contrario a lo que esperaba, cansados. Ojos que habían visto demasiado, que esperaban poco. Blackwood tomó asiento en la cabecera sin ceremonias, ignorando las atenciones exageradas de algunos subordinados. Miranda inmediatamente se acercó a ofrecerle la carta de vinos, con una sonrisa que Lorena nunca le había visto usar con otros clientes. El almuerzo transcurrió como una coreografía perfectamente ensayada. Mientras servían plato tras plato de las creaciones del chef, la conversación en la mesa fluía entre análisis financieros, estrategias de mercado y ocasionales anécdotas que provocaban risas controladas. Lorena notó que Blackwood apenas participaba, limitándose a asentir o hacer preguntas ocasionales que, sin embargo, parecían dirigir sutilmente toda la conversación. A las 15:30, cuando servían el postre, Lorena comenzó a calcular mentalmente si tendría tiempo suficiente para llegar a su examen. La universidad estaba al otro lado de la ciudad y el tráfico a esa hora era impredecible. Necesitaba salir a más tardar a las 17 para tener un margen razonable. «Señorita». La voz profunda la sobresaltó. Blackwood la miraba directamente, con una expresión indescifrable. «Sí, señor», respondió, manteniendo la compostura profesional. «El café». «Sin azúcar». «Enseguida, señor». Mientras se dirigía a buscar el café, Lorena notó la mirada envidiosa de Miranda. Claramente, su compañera había esperado ser quien recibiera las solicitudes directas del millonario. El grupo comenzó a dispersarse gradualmente después del café. Algunos ejecutivos se retiraron primero, siempre con la deferencia adecuada hacia su jefe. A las 16:40, solo quedaban Blackwood y 2 de sus más cercanos colaboradores, enfrascados en una discusión sobre cifras y proyecciones. Lorena miró ansiosamente el reloj. Necesitaba hablar con Carlos pronto si quería tener alguna posibilidad de llegar a tiempo a su examen.
Estaba considerando sus opciones cuando notó que Blackwood se levantaba, dejando a sus colegas para continuar su discusión. Lo vio dirigirse al pasillo que conducía a los servicios, caminando con la confianza de quien está acostumbrado a que el mundo se adapte a él, no al revés. 10 minutos después, cuando Blackwood no había regresado y sus colegas comenzaban a consultar discretamente sus relojes, Lorena entró al área privada para comenzar a limpiar las mesas auxiliares. Fue entonces cuando lo vio, una cartera de piel negra, sencilla pero evidentemente costosa, en el suelo junto a la silla que había ocupado el millonario. Debió habérsele caído al levantarse. Lorena la recogió automáticamente, sorprendida por su peso. Estaba por dirigirse a los servicios para devolvérsela a su dueño cuando la curiosidad y un extraño presentimiento la hicieron mirar dentro. Necesitaba confirmar que realmente pertenecía a quien pensaba. Lo que vio la dejó momentáneamente sin aliento. Además de varias tarjetas de crédito Platinum y Black, había una cantidad de efectivo que Lorena jamás había visto junta. Billetes de alta denominación, perfectamente ordenados. Y documentos con membrete confidencial y lo que parecían ser contratos preliminares de algún tipo de adquisición millonaria. Cerró la cartera rápidamente, sintiendo un súbito vértigo. En sus manos sostenía algo que valía probablemente más de lo que ella ganaría en una década. Vaya, ¿qué tenemos aquí? La voz de Miranda la sobresaltó. Su compañera había entrado silenciosamente al salón y ahora la observaba con una mezcla de sorpresa y calculado interés. Es la cartera del señor Blackwood, explicó Lorena en voz baja. Voy a devolvérsela ahora mismo. Miranda se acercó, con una sonrisa que a Lorena no le gustó. ¿Has visto lo que hay dentro?, preguntó, bajando también la voz. Solo lo suficiente para confirmar que es suya, respondió Lorena, incómoda. Déjame ver, insistió Miranda, extendiendo la mano. No creo que debamos. Oh, vamos. Solo un vistazo. Nadie lo sabrá. A regañadientes, Lorena entreabrió la cartera. Los ojos de Miranda se ensancharon al ver el contenido. Dios mío, susurró. Hay una fortuna ahí dentro. Y esos documentos, apuesto a que son información privilegiada que valdría millones para la competencia. Lorena cerró la cartera nuevamente, alarmada por la dirección que estaba tomando la conversación. Voy a devolvérsela, reafirmó, dando un paso hacia la puerta. La mano de Miranda la detuvo, aferrándose a su brazo con sorprendente fuerza. Espera, no seas ingenua, su voz era ahora un susurro urgente. Piénsalo, Lorena. Con ese dinero podrías pagar el resto de tu carrera. Incluso podrías dejar de trabajar por un tiempo y dedicarte a estudiar. Es tu oportunidad. Estás sugiriendo que robe, respondió Lorena, incrédula. Es un delito, Miranda. No es robar, es redistribución. La sonrisa de Miranda se tornó conspiratoria. Los ricos como él ni siquiera notarán que falta. Probablemente gasta más en una botella de vino de lo que nosotras ganamos en un mes. Toma el efectivo, yo me deshago de los documentos y devolvemos la cartera con las tarjetas. Para cuando se dé cuenta de que falta algo, estaremos a kilómetros de distancia. Lorena sintió una oleada de indignación ante la propuesta, pero antes de poder responder, escucharon pasos aproximándose por el pasillo. Miranda la soltó rápidamente y adoptó una expresión profesional. Piénsalo, murmuró, antes de dirigirse hacia la mesa para recoger algunas copas. Lorena permaneció inmóvil, la cartera firmemente agarrada en su mano, mientras una batalla interna se libraba en su mente. El dinero resolvería tantos problemas, pero el costo sería todo aquello en lo que creía, todo lo que su madre le había enseñado. Los pasos se acercaban. Tenía que decidir. Ahora. En ese breve instante, toda la vida de Lorena pareció desfilar ante sus ojos. Recordó a su madre, limpiando casas ajenas con las manos agrietadas por el detergente, pero siempre insistiendo en que lo único que nadie puede quitarte es tu dignidad. Pensó en sus noches de estudio, en las humillaciones sutiles que había soportado de algunos clientes altaneros, en cada obstáculo que había enfrentado sin jamás comprometer sus principios.
La decisión estaba tomada antes de que Juliano Blackwood reapareciera en el salón Velázquez, con el rostro ligeramente contrariado. Señor Blackwood, dijo Lorena, acercándose con paso firme y extendiendo la cartera hacia él. Creo que esto le pertenece. Los ojos grises del empresario se posaron primero en la cartera y luego en el rostro de Lorena, con una expresión indescifrable. Efectivamente, respondió él, tomándola con un movimiento suave. Gracias. Abrió la cartera discretamente, verificando su contenido. Lorena observó cómo su expresión se mantenía impasible, pero algo en sus ojos cambió sutilmente al comprobar que todo estaba intacto. ¿Su nombre?, preguntó Blackwood, sacando una tarjeta de presentación de su chaqueta. Lorena sintió la mirada de Miranda quemándole la nuca desde el otro lado del salón. No es necesario, señor, respondió con una pequeña sonrisa. Solo hice lo correcto. Y sin esperar respuesta, se giró y regresó a sus tareas, dejando a Juliano Blackwood mirándola con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido curiosidad. Miranda la interceptó en la cocina minutos después. ¿Estás loca?, susurró furiosamente. Era nuestra oportunidad, Lorena. ¿Nuestra oportunidad? No, Miranda, respondió Lorena, cargando una bandeja con tazas de café. Era una oportunidad para arruinar nuestras vidas. Robar no es la respuesta, nunca lo ha sido. Qué noble, la voz de Miranda estaba cargada de sarcasmo. Espero que esa nobleza te reconforte cuando estés estudiando bajo la luz de una vela porque no pudiste pagar la electricidad. Lorena decidió no responder. La brecha entre sus valores y los de Miranda nunca había sido tan evidente como en ese momento. El grupo de Blackwood Enterprises finalmente se retiró a las 17:15, dejando a Lorena con la certeza de que no llegaría a tiempo a su examen. Sintió una punzada de angustia, pero se mantuvo firme. Había hecho lo correcto, incluso si eso significaba un semestre más de lucha. Mientras limpiaba la mesa, Carlos, el gerente, se acercó con expresión solemne. El señor Blackwood dejó esto para el personal, dijo, entregándole un sobre. Específicamente mencionó que quería agradecerles a ti y a Miranda por el servicio. Miranda apareció instantáneamente al escuchar su nombre y prácticamente arrebató el sobre de manos de Carlos. Lo abrió con dedos ansiosos, revelando un fajo de billetes considerable. «Dios mío», exclamó, contándolos rápidamente. «Son 5,000 pesos para cada una». Su rostro se iluminó. «¿Ves, Lorena? Al final sí que obtuvimos algo». «No por las razones que tú querías», respondió Lorena quedamente, aceptando su parte con cierta incomodidad. Era una propina extremadamente generosa, pero algo en todo el asunto la inquietaba. «Carlos», dijo, girándose hacia el gerente. «Necesito salir ahora mismo. Mi examen». «Lo siento, Lorena», la interrumpió él, consultando su reloj. «Ya son casi las 17:30. No hay manera de que llegues a tiempo con el tráfico actual». «Tengo que intentarlo», insistió ella, sintiendo un nudo en la garganta. «Es mi examen final, no puedo». «Lorena», la voz de Carlos se suavizó, lo que era inusual en él. «Llamé a la universidad cuando vi que el almuerzo se extendía. Les expliqué la situación». «¿Qué?». Lorena lo miró atónita. Carlos nunca interfería en asuntos personales de los empleados. «Tu profesora accedió a que tomes el examen mañana a primera hora», continuó él. «Le expliqué que estabas atendiendo personalmente al señor Blackwood y pareció impresionarla». Lorena sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Una oleada de gratitud la invadió, haciendo que sus ojos se humedecieran ligeramente. «Carlos, gracias», balbuceó. «No sé qué decir». «No digas nada», respondió él, incómodo ante su emoción. «Eres una buena empleada, Lorena. Y una buena estudiante, por lo que he oído. Solo no lo menciones a los demás, no quiero que piensen que tengo favoritismos». Con esas palabras, se alejó, dejándola conmovida por un gesto que nunca había esperado de su estricto gerente. El resto del turno transcurrió sin incidentes, aunque Lorena no podía dejar de pensar en lo sucedido.
Había estado tan cerca de perder su examen, de ver cómo otro obstáculo se sumaba a su ya difícil camino. Pero de algún modo, las cosas habían resultado bien. Al menos por esta vez. Eran casi las 10 de la noche cuando finalmente salió del restaurante, agotada pero con una extraña sensación de paz. Había hecho lo correcto. Eso era lo importante. El autobús nocturno estaba casi vacío, lo que le permitió extender sus apuntes en el asiento contiguo y repasar una última vez antes del examen reprogramado. Pero su mente seguía volviendo a los intensos ojos grises de Juliano Blackwood y a su expresión cuando ella se negó a darle su nombre. Llegó a su pequeño apartamento poco después de las 11, con los pies adoloridos y la espalda tensa. Dejó la propina extraordinaria sobre la mesa, contemplándola con sentimientos encontrados. Ese dinero resolvería problemas inmediatos, el alquiler atrasado, los libros que necesitaba para el próximo semestre, quizás incluso una visita al dentista que había estado posponiendo. Pero no podía evitar pensar que, si hubiera seguido el consejo de Miranda, ahora tendría mucho más. Y también tendría algo que ningún dinero podría comprar, una conciencia intranquila. Tras una ducha rápida, Lorena se sentó en su pequeña mesa, decidida a estudiar un poco más antes de dormir. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Diga?» respondió con cautela. «¿Lorena Fontinella?» La voz al otro lado era formal, profesional. «Sí, soy yo. Mi nombre es Alberto Vega, asistente ejecutivo del señor Juliano Blackwood. El señor Blackwood desea expresar su agradecimiento por su acto de honestidad hoy». Lorena se quedó momentáneamente sin habla. ¿Cómo habían conseguido su número? ¿Y cómo sabían su nombre completo? «No fue nada», respondió finalmente. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Una leve risa al otro lado de la línea sugería que el asistente no compartía su opinión. «El señor Blackwood considera que su gesto merece más que una simple propina, especialmente dado lo que contenía la cartera», continuó Alberto Vega. «Desea invitarla a desayunar mañana para agradecerle personalmente». Lorena sintió un escalofrío. Un desayuno con Juliano Blackwood sonaba intimidante, por decirlo menos. «Lo siento, mañana tengo un examen importante a primera hora», respondió. «Además, como dije, solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. No es necesario ningún agradecimiento especial». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «El señor Blackwood esperaba esta respuesta», dijo finalmente el asistente, con un tono que sugería diversión. «Me pidió que le dijera que, en ese caso, quizás podría considerar un almuerzo después de su examen. Y que tiene información que podría interesarle respecto a oportunidades de prácticas profesionales para estudiantes de Derecho». Lorena apretó el teléfono con más fuerza. Las prácticas profesionales eran el santo grial para cualquier estudiante de Derecho, especialmente en firmas prestigiosas. Y Blackwood Enterprises tenía uno de los departamentos legales más respetados del país. «Yo», dudó, sintiendo que se debatía entre la prudencia y la oportunidad. «Supongo que podría considerar un almuerzo. Mi examen termina alrededor de las 11». «Excelente», respondió Alberto Vega. «Un chofer la recogerá en la entrada principal de su universidad a las 11:30. El señor Blackwood aprecia la puntualidad». Antes de que Lorena pudiera preguntar cómo sabían dónde estudiaba, la llamada había terminado, dejándola con una mezcla de excitación y aprensión. ¿Qué acababa de aceptar? Un almuerzo con uno de los hombres más poderosos e inaccesibles del país no era algo que ocurría todos los días. Especialmente a alguien como ella, una mesera y estudiante a tiempo parcial cuya vida era una constante lucha contra la corriente. Intentó volver a sus apuntes, pero su concentración se había evaporado. Su mente seguía volviendo a Juliano Blackwood, a su imponente presencia, a esos ojos grises que parecían ver a través de las personas. ¿Qué querría realmente de ella? ¿Era solo gratitud, o había algo más? Finalmente, cerca de la medianoche, cerró sus libros y se preparó para dormir. Necesitaba estar descansada para su examen, sin importar lo que ocurriera después. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lorena soñó.
fragmentos dispersos donde aparecían ojos grises que la observaban, una cartera negra que se transformaba en una puerta, y ella, de pie ante esa puerta, dudando si debía abrirla o no. Se despertó antes del amanecer, con la sensación de estar al borde de algo importante. Algo que cambiaría el curso de su vida. A las 6:30 ya estaba en el autobús rumbo a la universidad, repasando mentalmente por última vez. El examen de Derecho Mercantil era crucial, no podía permitirse distracciones. Lo que fuera que Juliano Blackwood quisiera de ella tendría que esperar. La mañana era fría y luminosa cuando llegó al campus. Se dirigió directamente al aula asignada, donde su profesora, la doctora Mendoza, una mujer severa con reputación de ser extremadamente rigurosa, la recibió con una expresión neutral. Señorita Fontinela. Confío en que su servicio al señor Blackwood valió la pena el aplazamiento de su examen. Sí, profesora, respondió Lorena, sorprendida por el comentario. Muchas gracias por su comprensión. No me agradezca a mí, replicó la doctora Mendoza, entregándole el cuestionario. El decano recibió personalmente una llamada. Al parecer, el señor Blackwood tiene gran interés en nuestros estudiantes prometedores. Lorena sintió que se sonrojaba. ¿Blackwood había llamado al decano? ¿Por qué tomarse tantas molestias por una simple mesera que había devuelto una cartera? Tiene 2 horas, continuó la profesora, señalando un reloj de pared. Concéntrese, señorita Fontinela. Y así lo hizo. Durante las siguientes 2 horas, Lorena se sumergió completamente en el examen, respondiendo preguntas sobre contratos mercantiles, legislación corporativa y regulaciones financieras. Para su sorpresa, todo el material que había estudiado durante meses parecía fluir naturalmente. Quizás la presión adicional había agudizado su concentración. Cuando finalmente entregó su examen, faltaban 15 minutos para las 11. La doctora Mendoza lo revisó superficialmente, asintiendo con lo que, en ella, era el equivalente a una expresión de aprobación. Parece que su dedicación ha dado frutos, señorita Fontinela, comentó. Los resultados estarán disponibles la próxima semana, pero puedo adelantarle que no tiene de qué preocuparse. Gracias, profesora, respondió Lorena, sintiendo una oleada de alivio. Salió del aula con paso ligero, casi flotando por la combinación de estrés liberado y anticipación por lo que vendría después. Al dirigirse hacia la entrada principal, notó que sus compañeros miraban con curiosidad hacia el estacionamiento. No era difícil entender por qué. Un BMW X5 negro, reluciente bajo el sol de la mañana, esperaba justo frente a la puerta principal. Junto a él, un hombre de mediana edad con traje oscuro y expresión profesional consultaba discretamente su reloj. El corazón de Lorena dio un vuelco. Había esperado quizás un taxi, o a lo sumo un auto de empresa. No esto. No algo que gritaba poder y exclusividad con cada línea de su carrocería. Mientras se acercaba, el hombre la identificó inmediatamente. ¿Señorita Fontinela?, preguntó, con un tono respetuoso. Soy Ernesto, su conductor. El señor Blackwood la espera. Lorena observó el vehículo con una mezcla de admiración y recelo. Varios estudiantes la miraban con curiosidad, algunos incluso sacaban sus teléfonos para fotografiar la escena. No todos los días un BMW de última generación aparecía en el estacionamiento de la facultad, y ciertamente no para recoger a un estudiante que trabajaba como mesera para pagar sus estudios. Buenos días, respondió finalmente, ajustando la correa de su mochila sobre el hombro. El examen terminó antes de lo previsto. Perfecto, señorita, Ernesto abrió la puerta trasera con un movimiento fluido. El señor Blackwood aprecia la puntualidad tanto como la honestidad. El interior del vehículo era como entrar en otro mundo. Asientos de cuero perfectamente acondicionados, un sutil aroma a madera y cítricos, y un silencio que aislaba completamente del bullicio exterior. Lorena se acomodó, intentando no parecer impresionada, aunque lo estaba. ¿Puedo preguntarle a dónde vamos?, inquirió mientras el conductor tomaba su lugar y arrancaba el vehículo con un ronroneo apenas perceptible. El señor Blackwood ha reservado en la terraza del Carmen, respondió Ernesto, maniobrado con elegancia entre el tráfico universitario.
Es un restaurante. Lo conozco, interrumpió Lorena, incapaz de ocultar su sorpresa. Es uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Por el espejo retrovisor, captó una leve sonrisa en el rostro del conductor. El señor Blackwood rara vez hace las cosas a medias, señorita. Durante el trayecto, Lorena intentó ordenar sus pensamientos. Hace 24 horas, estaba preocupada por llegar a tiempo a su examen mientras servía mesas. Ahora, acababa de terminar su evaluación con sorprendente confianza y se dirigía a almorzar con uno de los hombres más poderosos del país en un restaurante donde una comida costaba más que su salario semanal. La vida tenía un extraño sentido del humor. 40 minutos después, el BMW se detenía frente a un edificio Art Deco restaurado con exquisito gusto. La terraza del Carmen ocupaba el ático, con vistas panorámicas a la parte histórica de la ciudad. El maitre, un hombre de impecable presencia, pareció reconocer inmediatamente al conductor. Señorita Fontinella, bienvenida, saludó con una inclinación de cabeza. El señor Blackwood la espera. Por favor, sígame. Lorena ajustó nerviosamente el cuello de su blusa. Vestía lo mejor que tenía, un conjunto sencillo pero elegante que reservaba para ocasiones especiales. Aún así, era consciente de que no alcanzaba los estándares de un lugar como este, donde cada cliente parecía salido de una revista de moda. El maitre la condujo hacia el exterior, a una terraza parcialmente cubierta con jardineras estratégicamente dispuestas para crear espacios privados. Y allí, en el rincón con las mejores vistas, estaba Juliano Blackwood. De pie, con un traje gris oscuro que realzaba su figura atlética, el millonario parecía aún más imponente bajo la luz natural. Cuando la vio acercarse, algo en su expresión cambió ligeramente. ¿Sorpresa? ¿Apreciación? Fue demasiado fugaz para interpretarlo. Señorita Fontinella, saludó, extendiendo su mano. Gracias por aceptar mi invitación. Su apretón de manos fue firme pero no dominante, un gesto que Lorena había aprendido a valorar en sus clientes. Demasiados hombres de negocios confundían autoridad con fuerza bruta en un simple saludo. Señor Blackwood, respondió ella, manteniendo contacto visual a pesar de su nerviosismo. El agradecimiento es mío por la invitación, aunque sigo pensando que no era necesaria. Él señaló la silla frente a él, y Lorena tomó asiento, agradeciendo mentalmente las incontables horas que había pasado en el alcázar observando la etiqueta de los comensales más sofisticados. Me temo que discrepo, respondió Blackwood, mientras un sommelier se acercaba discretamente con una botella. Lo que para usted fue un simple acto de honestidad, para mí representó algo mucho más valioso. El sommelier sirvió un líquido dorado en la copa de Lorena. Es un Chablis Grand Cru, explicó Blackwood. A menos que prefiera algo diferente. Esto está perfecto, gracias, respondió ella, aunque raramente bebía vino, y ciertamente nunca uno que probablemente costaba más que su alquiler mensual. Dio un pequeño sorbo, sorprendida por la complejidad de sabores que explotaron en su paladar. ¿Así es como sabía el vino cuando no lo comprabas en oferta en el supermercado? Volviendo a lo de ayer, continuó Blackwood, tras aprobar con un gesto la selección del sommelier. Esa cartera no solo contenía una suma considerable de dinero, sino documentos preparatorios para una adquisición de $300 millones. Documentos que, en las manos equivocadas, podrían haber comprometido toda la operación. Lorena sintió un escalofrío. Miranda no había exagerado al hablar del valor de esos papeles. ¿Puedo preguntarle algo, señorita Fontinella? Blackwood la observaba con intensidad. ¿Por qué no quiso decirme su nombre ayer? La pregunta la pilló desprevenida. Tomó otro pequeño sorbo de vino para ganar tiempo. Porque no lo hice esperando reconocimiento, respondió finalmente. Cualquier persona honesta habría actuado igual. Blackwood soltó una breve risa, sorprendiéndola. Era la primera vez que lo veía reír, y la transformación en su rostro era notable. De repente parecía más joven, más accesible. Discúlpeme, pero permítame disentir, dijo, recuperando su compostura. Mi experiencia me dice que la mayoría de las personas, enfrentadas a una tentación suficientemente grande, sucumben.
Eso suena bastante cínico, observó Lorena, olvidando momentáneamente con quién hablaba. Para su sorpresa, Blackwood no pareció ofendido. Realista, diría yo. Especialmente en mi posición, uno aprende a ver la verdadera naturaleza de las personas cuando hay dinero o poder de por medio. Hizo una pausa mientras un camarero colocaba frente a ellos un entrante de vieiras con espuma de cítricos. Por eso su gesto me impactó. Fue inesperado. La honestidad no debería ser inesperada, respondió Lorena, probando cautelosamente la vieira. El sabor era sublime, perfectamente equilibrado entre la dulzura del marisco y la acidez de los cítricos. Y sin embargo, lo es, insistió él. Especialmente cuando proviene de alguien que, permítame ser franco, podría haber utilizado ese dinero. Lorena se tensó ligeramente. ¿Ha estado investigándome, señor Blackwood? Por supuesto, respondió con una naturalidad que la desconcertó. No suelo almorzar con desconocidos, señorita Fontinella. Sé que está en su último año de Derecho, que trabaja en el Alcázar desde hace 3 años, y que mantiene un promedio académico sobresaliente a pesar de su situación económica. Eso suena bastante invasivo, comentó Lorena, incómoda con la idea de haber sido investigada. Es simplemente diligencia, corrigió Blackwood. En mi posición, la información es tan valiosa como el capital. Aunque debo admitir que me impresiona aún más su decisión de devolver la cartera ahora que conozco sus circunstancias. Lorena colocó los cubiertos cuidadosamente a un lado del plato ya vacío. Señor Blackwood, aprecio su invitación y este almuerzo es magnífico, pero sigo sin entender exactamente qué busca de mí. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro del empresario mientras los camareros retiraban los entrantes y servían el plato principal, un filete Wellington perfectamente ejecutado. Directa y franca. Otra cualidad que valoro, respondió. Lo que busco, señorita Fontinella, es ofrecerle una oportunidad. ¿Una oportunidad? Una pasantía en el departamento legal de Blackwood Enterprises, explicó, cortando con precisión un trozo de su filete. Remunerada, por supuesto. Con flexibilidad para que pueda completar sus estudios. Lorena se quedó momentáneamente sin habla. Una pasantía en Blackwood era el sueño de cualquier estudiante de derecho. La firma solo seleccionaba a los mejores de las universidades más prestigiosas y las posiciones estaban tan cotizadas que algunos incluso trabajaban gratis solo por tener esa referencia en su currículum. Yo, no sé qué decir, respondió finalmente. Es muy generoso, pero... ¿Pero? Blackwood arqueó una ceja, claramente no acostumbrado a que sus ofertas fueran cuestionadas. No quiero que sea por gratitud o lástima, continuó Lorena, sosteniendo su mirada. Si voy a obtener una oportunidad así, quiero que sea por mis méritos. En lugar de ofenderse, Blackwood pareció genuinamente intrigado. Interesante, murmuró. La mayoría de las personas aceptarían sin cuestionar las motivaciones. No soy la mayoría de las personas, señor Blackwood. Evidentemente, concedió él, con un brillo de aprobación en sus ojos grises. Permítame reformular entonces, le ofrezco esta oportunidad porque creo que alguien con su combinación de inteligencia, ética y determinación sería un activo valioso para mi empresa. El incidente de la cartera simplemente me permitió conocer su existencia. Lorena consideró sus palabras. Sonaban sinceras, o al menos tan sinceras como podía ser alguien acostumbrado a negociar en las altas esferas del poder corporativo. En ese caso, respondió lentamente, me gustaría saber más sobre la posición. La conversación fluyó hacia terrenos más profesionales mientras disfrutaban del plato principal. Blackwood le explicó la estructura del departamento legal, los tipos de casos en los que trabajaría y las expectativas que tendrían de ella. Por primera vez, Lorena empezó a visualizar una carrera más allá de sus luchas diarias, una trayectoria profesional que siempre había parecido inalcanzable. Por supuesto, continuó Blackwood mientras servían el postre, una elaborada creación de chocolate y frutos rojos, tendría que pasar por el proceso de entrevistas formal. No quisiera que nadie cuestionara su valía. Lorena asintió, agradecida por esa consideración. Lo entiendo y lo aprecio.
Excelente, Blackwood extrajo una tarjeta de su chaqueta y se la entregó. Mi asistente coordinará las entrevistas. Puede contactarlo directamente. Lorena tomó la tarjeta, notando el peso del papel y el elegante relieve del nombre. Era un objeto pequeño pero que exudaba poder y exclusividad. Gracias, señor Blackwood, respondió, guardándola cuidadosamente en su bolso. Juliano, por favor, corrigió él, con una expresión que Lorena no supo interpretar. Fuera del ámbito estrictamente profesional, prefiero que me llamen por mi nombre. El gesto la sorprendió. Por lo que había escuchado, Blackwood mantenía una distancia casi legendaria con todos, excepto su círculo más íntimo. Entonces, gracias, Juliano, respondió, sintiéndose extrañamente vulnerable al pronunciar su nombre. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras terminaban el postre. Lorena notó que, a diferencia de sus primeras impresiones en el restaurante, Blackwood, Juliano, parecía relajado en su presencia. No había rastro de la tensión que había percibido en él durante la comida corporativa del día anterior. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, se aventuró Lorena. Él arqueó una ceja, pero asintió. ¿Por qué usted mismo vino a este almuerzo?, continuó ella. Podría haber enviado a algún director de recursos humanos o a su asistente. Juliano la observó por un momento, como sopesando cuánto revelar. Porque quería conocer personalmente a la persona que, teniendo toda la oportunidad de aprovecharse de la situación, eligió hacer lo correcto, respondió finalmente. Es más raro de lo que cree, especialmente en mi mundo. Algo en su tono sugería que había una historia detrás de esas palabras, un peso que Lorena no podía comprender completamente. Entiendo, respondió simplemente. No, no lo entiende, la contradijo él, aunque sin hostilidad. Y es mejor así. Hay ciertas realidades del mundo corporativo que preferiría que conservara su integridad antes de descubrir. El comentario quedó suspendido entre ellos, cargado de implicaciones que Lorena solo podía intuir. El almuerzo llegó a su fin con café servido en delicadas tazas de porcelana. Mientras Juliano firmaba discretamente la cuenta, Lorena contemplaba la ciudad desde la altura privilegiada de la terraza. Dos mundos colisionando, el suyo, de lucha constante y horizontes limitados, y el de Blackwood, de poder, privilegio y posibilidades infinitas. Ernesto la llevará a donde necesite ir, ofreció Juliano, levantándose. A menos que prefiera quedarse un poco más y disfrutar de la vista. Debo volver a casa a cambiarme, respondió Lorena, consultando su reloj. Mi turno en el Alcázar comienza en 3 horas. Algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro del millonario. ¿Seguirá trabajando allí? Por supuesto, respondió ella, como si fuera evidente. Necesito el trabajo hasta que tenga algo seguro. Y aunque la pasantía se materialice, imagino que pasarán semanas antes de que comience. Juliano asintió lentamente, como si acabara de confirmar algo. Su pragmatismo es refrescante, señorita Fontinella. Lorena, corrigió ella con una sonrisa. Si vamos a usar nombres de pila, la reciprocidad parece justa. Por un instante, la sorpresa en el rostro de Blackwood fue genuina y completa. Claramente, pocas personas se atrevían a establecer sus propios términos con él. Lorena, entonces, concedió, con una leve inclinación de cabeza que parecía tanto un gesto de respeto como de curiosidad. Ha sido un almuerzo, revelador. El BMW avanzaba silenciosamente por las calles de la ciudad mientras Lorena observaba el paisaje urbano, intentando procesar todo lo ocurrido. Había algo surrealista en pasar de servir mesas a almorzar con Juliano Blackwood. De preocuparse por llegar a fin de mes a considerar una pasantía que la mayoría de sus compañeros de universidad darían lo que fuera por obtener. Señorita, perdón, Lorena, corrigió Ernesto, mirándola por el retrovisor. ¿A qué dirección la llevo? Ella le indicó la ubicación de su modesto apartamento, notando cómo el conductor mantenía su expresión profesional. Seguramente estaría acostumbrado a llevar a pasajeros a zonas mucho más exclusivas. Mientras se acercaban a su barrio, una inquietud crecía en su interior. No quería que Juliano o su empleado vieran las condiciones en las que vivía.
No por vergüenza, sino porque temía que reforzara precisamente lo que había intentado evitar durante el almuerzo, la percepción de que necesitaba caridad. «Puede dejarme en la esquina», indicó cuando estaban a una cuadra de su edificio. «Prefiero caminar el resto». Ernesto asintió sin hacer preguntas, un gesto que Lorena agradeció. El vehículo se detuvo suavemente junto a la acera. «El señor Blackwood me pidió que le entregara esto», dijo el conductor, pasándole un sobre de papel grueso. «Dijo que lo revisara cuando tuviera tiempo». Lorena tomó el sobre con cautela, notando el logotipo discreto de Blackwood Enterprises en una esquina. «Gracias, Ernesto», respondió, saliendo del vehículo. «Y gracias por el viaje». «Ha sido un placer, Lorena», respondió él con una sonrisa genuina. «Nos veremos pronto, estoy seguro». Mientras el BMW se alejaba, Lorena sopesó el sobre en su mano. No parecía contener mucho, quizás solo unos papeles. Probablemente información sobre la pasantía, se dijo, guardándolo en su bolso. Al entrar en su edificio, con la pintura descascarillada y el olor a humedad en el pasillo, la disparidad entre este mundo y el que acababa de visitar le golpeó con fuerza. Era como viajar entre dimensiones paralelas, en una, vinos de cientos de dólares y vistas panorámicas, en la otra, paredes delgadas y vecinos ruidosos. Su apartamento, aunque pequeño, estaba limpio y ordenado. Era su refugio, el lugar donde estudiaba hasta la madrugada y donde guardaba los recuerdos de su madre. Se duchó rápidamente, preparándose para su turno en el Alcázar, que empezaba en 2 horas. Mientras se vestía con su uniforme, recordó el sobre. Se sentó en su pequeña mesa y lo abrió cuidadosamente. Dentro encontró 3 cosas: una carta formal en papel con membrete de Blackwood Enterprises, un cheque y una nota manuscrita. La carta era una invitación oficial para una entrevista formal en el departamento legal de la empresa el lunes siguiente, a las 10 de la mañana. Detallaba la posición, las responsabilidades y un salario que hizo que Lorena tuviera que leerlo 2 veces para asegurarse de que no había un error. El cheque, sin embargo, la dejó sin aliento. Estaba emitido a su nombre por una cantidad que equivalía a 6 meses de su salario en el restaurante. En la línea de concepto simplemente decía, recompensa por integridad excepcional. Sus manos temblaron ligeramente. Era demasiado. Nadie entregaba tal cantidad por devolver una cartera, sin importar su contenido. Esto tenía que ser otra cosa, y el pensamiento la incomodaba profundamente. Finalmente, desdobló la nota manuscrita, reconociendo inmediatamente la firma de Juliano al pie. Lorena. La integridad es invaluable, pero tiene un costo. Este cheque no es un pago por tu honestidad, sino una compensación por el tiempo que invertirás en el proceso de selección y para que puedas dedicarte plenamente a tus estudios durante los próximos meses, sin la presión económica que supone trabajar turnos dobles. Acéptalo como una inversión en tu futuro. No como caridad, sino como reconocimiento a tu potencial. Si aún así lo consideras excesivo, puedes donarlo a la causa que elijas. La Fundación Blackwood duplicará cualquier donación que decidas hacer. La decisión es tuya, como siempre. J.B. Lorena releyó la nota varias veces, intentando descifrar las verdaderas intenciones detrás de las palabras. La oferta era tentadora, casi imposible de rechazar. Liberarse de la presión económica durante los últimos meses de universidad, poder concentrarse en sus estudios. Pero algo en su interior se resistía. Su independencia, su autodeterminación, habían sido los pilares que la sostenían desde la muerte de su madre. Aceptar este dinero, incluso con las explicaciones de Juliano, se sentía como comprometer esos principios. Guardó la carta, el cheque y la nota en el sobre, y lo colocó en el cajón de su mesa. Necesitaba tiempo para pensar, y ahora mismo tenía un turno que cumplir. Al llegar al Alcázar, notó inmediatamente que algo había cambiado. Carlos, el gerente, la recibió con una deferencia que nunca antes le había mostrado, y varios compañeros la miraban con una mezcla de curiosidad y, en algunos casos, envidia. Lorena, la llamó Miranda tan pronto como entró al vestidor. ¿Es cierto? ¿Realmente almorzaste con Juliano Blackwood hoy?
Así que la noticia ya había circulado. Lorena suspiró internamente. Los rumores viajaban más rápido que la luz en este negocio. Solo fue un almuerzo de agradecimiento, respondió con calma, ajustándose el uniforme. ¿Agradecimiento? ¿Por devolverle su estúpida cartera? Los ojos de Miranda brillaban con una mezcla de incredulidad e indignación. Debiste tomar el dinero cuando tuviste la oportunidad. Al menos habrías obtenido algo concreto, no solo un almuerzo. Obtuve algo más valioso que dinero, respondió Lorena, pensando en la oferta de pasantía. Oh, por favor, Miranda puso los ojos en blanco. No me vengas con ese discurso moral. Los ricos como Blackwood no se hacen millonarios siendo honestos o justos. Solo te está usando para sentirse bien consigo mismo, para convencerse de que sigue siendo una buena persona a pesar de todo lo que ha hecho para llegar donde está. Las palabras de Miranda resonaron en Lorena más de lo que quería admitir. ¿Era esa la verdadera razón detrás de la generosidad de Juliano? ¿Una forma de expiar alguna culpa empresarial mediante un acto de aparente benevolencia? No sabes nada sobre él, se encontró defendiéndolo, para su propia sorpresa. ¿Y tú sí? Replicó Miranda con un tono mordaz. ¿Después de un almuerzo ya crees conocerlo? Esos tipos solo muestran lo que quieren que veas. El resto lo mantienen bien escondido detrás de abogados, acuerdos de confidencialidad y cuentas en paraísos fiscales. Lorena se dispuso a responder, pero Carlos apareció en la puerta del vestidor. Lorena, ¿puedo hablar contigo un momento? Su tono era extrañamente respetuoso. La condujo a su pequeña oficina y cerró la puerta. Acabo de recibir una llamada, comenzó, visiblemente incómodo. De la oficina del señor Blackwood. Oh, fue todo lo que Lorena pudo decir, imaginando lo que vendría a continuación. Aparentemente, el señor Blackwood ha arreglado para que seas liberada de tus obligaciones aquí, con pago completo, hasta el final de tu contrato, continuó Carlos, con una mezcla de asombro y confusión. Algo sobre permitirte concentrarte en tus estudios. Lorena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto iba más allá de la oferta en la carta. Esto era Juliano tomando decisiones sobre su vida sin consultarle. Yo no pedí esto, dijo finalmente, con voz tensa. No autoricé ningún arreglo. Carlos pareció aliviado por su reacción. Eso pensé. Le dije a su asistente que necesitaría tu confirmación antes de proceder. Gracias, Carlos, respondió Lorena, genuinamente agradecida por su consideración. Prefiero continuar trabajando aquí hasta que yo decida lo contrario. El gerente asintió, y Lorena pudo ver un nuevo respeto en sus ojos. Como quieras. Tu posición está segura, sin importar lo que diga el señor Blackwood. Lorena salió de la oficina con una determinación renovada. Apreciaba el gesto de Juliano, pero necesitaba establecer límites. Su vida, sus decisiones. No importaba cuán poderoso o influyente fuera Blackwood, ella no renunciaría a su autonomía. El turno transcurrió en una extraña bruma. Servía mesas, tomaba órdenes y sonreía a los clientes mientras su mente intentaba reconciliar los acontecimientos del día. La opulencia del almuerzo, la generosidad aparentemente sin límites de Juliano, pero también su presunción de poder decidir sobre su futuro laboral. Al final de su turno, mientras recogía sus cosas en el vestidor, notó que tenía 3 llamadas perdidas del mismo número desconocido. Había mantenido su teléfono en silencio durante el trabajo, como siempre. Justo cuando se disponía a verificar quién había llamado, el aparato vibró en su mano. El mismo número. ¿Diga? Respondió, saliendo a la calle oscura. ¿Lorena? La voz era inconfundible, más profunda de lo que recordaba. Soy Juliano. Su corazón dio un vuelco inexplicable. Sé quién eres, respondió, intentando mantener un tono neutral. No sabía que tenías mi número. Una pequeña risa al otro lado de la línea. Hay pocas cosas que no pueda conseguir si realmente las quiero, respondió él, y algo en la forma en que lo dijo le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. Mi asistente me informó que rechazaste el arreglo con el restaurante.
No recuerdo haber pedido ese arreglo, replicó ella, su voz más firme de lo que sentía. Aprecio el gesto, pero prefiero tomar mis propias decisiones sobre dónde y cuándo trabajar. Hubo un breve silencio en la línea. Por supuesto, dijo finalmente Juliano, y Lorena creyó detectar algo nuevo en su voz. ¿Respeto? ¿Sorpresa? ¿O tal vez algo más complejo? Disculpa si sobrepasé mis límites. Solo quería facilitarte las cosas. Lo entiendo, y lo agradezco, respondió ella, suavizando su tono. Pero necesito mantener el control de mi vida. Es completamente razonable, concedió él. Es justamente esa independencia lo que se detuvo abruptamente. En fin, también quería saber si habías recibido el sobre. Sí, gracias por la invitación formal. Estaré allí el lunes sin falta. ¿Y el cheque? Preguntó directamente. Lorena respiró hondo. Es muy generoso, pero es demasiado. No puedo aceptarlo. Puedes y deberías, insistió Juliano, su voz adquiriendo un tono más intenso. No es caridad, Lorena. Es reconocimiento. Es. ¿Qué, Juliano? Lo interrumpió ella, deteniéndose en medio de la acera. ¿Qué es exactamente? El silencio que siguió parecía cargado de algo que Lorena no podía identificar completamente. Es importante para mí, respondió finalmente él, con una honestidad que la desarmó. Por favor, acéptalo. Si no por ti, entonces por mí. La petición la tomó por sorpresa. Había esperado cualquier cosa excepto esa vulnerabilidad apenas disimulada. Lo pensaré, concedió finalmente, reanudando su camino hacia la parada de autobús. Gracias, la sinceridad en su voz era palpable. ¿Hay algo más que quería preguntarte? Sí. ¿Cenarías conmigo mañana? La pregunta flotó en el aire nocturno. No como agradecimiento, no como entrevista. Solo, cenar. Lorena se detuvo nuevamente, su corazón acelerándose inexplicablemente. ¿Me estás invitando a una cita, Juliano Blackwood? El silencio que siguió a su pregunta pareció extenderse eternamente. Lorena podía escuchar el tráfico a lo lejos, el murmullo de conversaciones de transeúntes ocasionales, incluso su propia respiración. Pero del otro lado de la línea, nada. Cuando Juliano finalmente habló, su voz sonaba diferente. Más suave, casi vulnerable. Sí, respondió simplemente. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. La sencillez de su respuesta la desarmó por completo. Había esperado alguna elaborada explicación corporativa, algún pretexto sofisticado. No esta honestidad directa que la dejó momentáneamente sin palabras. ¿Lorena? La voz de Juliano sonaba ahora ligeramente preocupada. ¿Sigues ahí? Sí, lo siento, respondió ella, recuperando la compostura. Es solo que, no esperaba esto. ¿Es tan sorprendente? Había un matiz de humor en su voz ahora. ¿O es que encuentras la idea tan desagradable? No, no es eso, se apresuró a aclarar, sintiendo un inexplicable calor en las mejillas. Es que somos de mundos completamente diferentes. ¿Tú eres un millonario arrogante? Completó él, y Lorena casi pudo visualizar su media sonrisa al otro lado de la línea. ¿Un tiburón empresarial? ¿Un hombre que no debería estar interesado en una mesera? No iba a decirlo así, protestó ella, aunque en esencia era precisamente lo que estaba pensando. Pero es lo que muchos dirían, la voz de Juliano se tornó más seria. Incluida tu compañera Miranda, me imagino. La mención de Miranda la hizo tensarse. ¿Cómo sabes de ella? Carlos mencionó que ustedes trabajaban juntas ayer. Y que parecía descontenta con tu decisión respecto a la cartera. Lorena frunció el ceño, inquieta ante la idea de que Juliano pudiera estar recabando información sobre ella y su entorno. Y mira, si te hace sentir incómoda, podemos dejarlo como un almuerzo de negocios mañana, continuó él, interpretando correctamente su silencio. La oferta de la pasantía sigue en pie, sin condiciones. Algo en su tono, un matiz de resignación quizás, la hizo reconsiderar.
Durante todo el día había percibido distintas facetas de Juliano Blackwood, el poderoso empresario, el empleador potencial, el benefactor generoso. Pero ahora escuchaba a un hombre que simplemente parecía interesado en conocerla mejor. Y para su propia sorpresa, la idea no le resultaba desagradable en absoluto. Acepto, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. La cena, quiero decir. Pero tengo una condición. Sí. El interés en su voz era palpable. Nada de restaurantes exclusivos ni BMW recogiéndome. Un lugar normal, donde personas normales comen. Una risa genuina resonó al otro lado de la línea. ¿Definirías normal, por favor? Temo que mis parámetros estén un poco desajustados. Lorena sonrió a su pesar. Un lugar donde no necesite investigar el protocolo de cubiertos antes de ir. Donde la gente va a disfrutar de la comida, no a ser vista. Creo que puedo arreglarlo, respondió él, y Lorena pudo escuchar la sonrisa en su voz. ¿A las 8 te parece bien? Puedo pasar a recogerte. Nos encontraremos allí, lo interrumpió ella. Envíame la dirección por mensaje. Como desees, concedió Juliano. Hasta mañana, Lorena. Hasta mañana. Juliano. Al colgar, Lorena se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una mezcla de nerviosismo y anticipación burbujeaba en su interior. No podía negar que había algo en Juliano Blackwood que la intrigaba. No era solo su riqueza o su posición, sino esos destellos de vulnerabilidad, esa aparente soledad que había vislumbrado durante su almuerzo. El autobús llegó y Lorena subió, encontrando un asiento vacío junto a la ventana. Mientras el vehículo avanzaba por las calles nocturnas, su mente repasaba los eventos del día. De alguna manera, en apenas 48 horas, su vida había dado un giro completamente inesperado. Al llegar a su apartamento, lo primero que hizo fue sacar el sobre del cajón. Releyó la carta de invitación a la entrevista, confirmando mentalmente su asistencia. Luego tomó el cheque, observando la cifra que seguía pareciéndole irreal. La nota manuscrita de Juliano adquiría ahora un nuevo significado. No como caridad, sino como reconocimiento a tu potencial. ¿Era eso realmente lo que él veía en ella? ¿Potencial? ¿O había algo más desde el principio? Sacudió la cabeza, intentando ordenar sus pensamientos. Independientemente de lo que sucediera mañana, tenía una entrevista importante el lunes y necesitaba estar preparada. Decidió dejar el tema del cheque para después y concentrarse en revisar sus conocimientos sobre derecho corporativo, el área donde probablemente la evaluarían. Mientras preparaba una taza de té y extendía sus apuntes sobre la mesa, su teléfono vibró con un mensaje. La fondita de Doña Carmen, calle Insurgentes 207. Dicen que tienen los mejores chiles en nogada de la ciudad. Espero que califique como normal. JB. Lorena sonrió. La fondita de Doña Carmen era precisamente el tipo de lugar que había sugerido. Un restaurante tradicional, sin pretensiones pero con excelente comida, frecuentado tanto por oficinistas como por familias locales. Nada que ver con la terraza del Carmen. Perfecto. Nos vemos allí. LF, respondió simplemente. Durante las siguientes horas intentó concentrarse en sus estudios, pero su mente regresaba constantemente a Juliano Blackwood. ¿Qué buscaba realmente un hombre como él en alguien como ella? ¿Era simple curiosidad? ¿Fascinación por alguien tan diferente a las personas que normalmente lo rodeaban? ¿O había una conexión genuina que trascendía sus mundos tan dispares? Cuando finalmente se fue a dormir, sus sueños estuvieron poblados de ojos grises que la miraban con una intensidad perturbadora. La mañana siguiente, un sábado inusualmente soleado, Lorena despertó con una energía renovada. No tenía clases ni turno en el restaurante hasta la noche, lo que le daba tiempo suficiente para prepararse para la cena con Juliano. Después de un desayuno rápido, decidió que necesitaba un poco de perspectiva externa. Tomó su teléfono y llamó a la única persona en quien confiaba plenamente para un consejo sincero. ¿Elena? Soy yo, Lorena. ¿Tienes tiempo para un café? Necesito contarte algo. Una hora después,
estaba sentada frente a su mejor amiga en una cafetería cercana al campus universitario. Elena Suárez, estudiante de último año de psicología y compañera de Lorena desde el primer semestre, la escuchaba con atención mientras le relataba los acontecimientos de los últimos días, desde encontrar la cartera hasta la invitación a cenar. Déjame ver si entendí, dijo Elena cuando Lorena terminó su relato. Encontraste la cartera de uno de los hombres más ricos del país, la devolviste intacta rechazando el dinero que tenía dentro, y ahora él está cortejándote. No sé si cortejándome es la palabra, Lorena jugueteó con su taza de café. Tal vez solo está intrigado. Ya sabes, como cuando encuentras algo fuera de lo común y quieres examinarlo más de cerca. Elena la miró con una ceja arqueada. ¿Te estás comparando con una especie rara que él quiere estudiar? No exactamente, pero, Lorena suspiró. Seamos realistas, Elena. Hombres como Juliano Blackwood no se interesan seriamente en mujeres como yo. Somos de mundos completamente diferentes. ¿Y eso qué importa? Replicó Elena. Los mundos diferentes son precisamente lo que hace interesantes muchas relaciones. Quizás está cansado de mujeres que solo ven su dinero o su posición. Quizás valora justamente que tuviste más allá de eso. Lorena consideró las palabras de su amiga, recordando la expresión en los ojos de Juliano cuando ella había devuelto la cartera sin querer nada a cambio. Puede ser, concedió finalmente. Pero incluso si hay un interés genuino, ¿qué futuro podría tener algo así? Mi vida es una lucha constante por salir adelante. La suya es, bueno, jets privados y decisiones que afectan a miles de personas. ¿No crees que estás adelantándote? Elena sonrió con suavidad. Es solo una cena, Lorena. No te está pidiendo matrimonio. Disfruta el momento y ve qué sucede. Tienes razón, admitió Lorena. Es solo que todo esto es tan surrealista. La vida suele serlo. Elena tomó un sorbo de su café. Y hablando de cosas surrealistas, ¿qué piensas hacer con ese cheque astronómico que mencionaste? Lorena guardó silencio por un momento, considerando la pregunta que había estado evitando desde anoche. No lo sé, respondió finalmente. Una parte de mí quiere devolverlo. Me parece excesivo por algo que cualquier persona honesta habría hecho. Pero otra parte. ¿Otra parte qué? La animó Elena. Otra parte piensa en todo lo que podría hacer con ese dinero, confesó Lorena. Pagar la deuda del tratamiento de mi madre, arreglar el techo de la casa de mi tía en San Miguel, incluso quizás mudarme a un lugar más seguro. Elena asintió comprensivamente. No hay vergüenza en aceptar ayuda cuando se ofrece sin condiciones, Lore. Especialmente si esa ayuda te permite ayudar a otros a su vez. Pero, ¿y si hay condiciones implícitas? La duda que había estado acechándola finalmente salió a la superficie. ¿Y si él espera algo a cambio? ¿Te ha dado alguna razón para pensar eso? Preguntó Elena seriamente. Lorena reflexionó sobre cada interacción con Juliano. Su respeto cuando ella estableció límites, su aparente aprecio por su independencia. No, reconoció. De hecho, ha sido sorprendentemente respetuoso. Entonces, ¿por qué no le das el beneficio de la duda? Sugirió Elena. Acepta el cheque, haz lo que necesites con él. Y si en algún momento sientes que hay expectativas inapropiadas, siempre puedes devolverlo. Las palabras de Elena tenían sentido. Quizás estaba proyectando sus propios prejuicios sobre Juliano, esperando lo peor simplemente porque era rico y poderoso. Lo pensaré, prometió, consultando su reloj. Debería irme. Tengo que preparar algunas cosas para la entrevista de lunes, y luego, bueno, prepararme para esta noche. Elena la miró con picardía. ¿Ya sabes qué te vas a poner? Aún no, admitió Lorena. Algo adecuado para un restaurante tradicional, supongo. Nada demasiado formal. Deberías usar ese vestido verde que compramos en la liquidación el mes pasado, sugirió Elena. Resalta tus ojos. Lorena consideró la sugerencia.
El vestido en cuestión era sencillo pero elegante, perfecto para una cena informal sin parecer que se estaba esforzando demasiado. Quizás lo haga, sonrió, agradecida por el consejo. Gracias, Elena. Por escuchar y, por no juzgar. ¿Juzgar qué? Elena le devolvió la sonrisa. Que un hombre atractivo, inteligente y sí, extremadamente rico, esté interesado en ti. Cualquiera en tu lugar estaría al menos intrigada. Mientras se despedían, Lorena se sentía más ligera. La conversación con Elena había ayudado a poner las cosas en perspectiva. Quizás estaba complicando demasiado la situación. Tal vez, como su amiga sugería, debería simplemente disfrutar el momento y ver dónde la llevaba. Al regresar a su apartamento, dedicó un par de horas a revisar material para su entrevista, pero su mente seguía desviándose hacia la cena con Juliano. No podía negar que había algo en el que la atraía, y no era su dinero ni su posición. Era esa complejidad que había vislumbrado detrás de la fachada del implacable hombre de negocios. Mientras se preparaba esa tarde, eligiendo finalmente el vestido verde que Elena había sugerido, Lorena se preguntó qué versión de Juliano Blackwood conocería esta noche. ¿El poderoso empresario, el benefactor generoso, o quizás, simplemente el hombre? A las 7:30 de la tarde, salió de su apartamento y tomó un taxi. Había decidido llegar un poco antes para aclimatarse al lugar y, más importante aún, para no tener que entrar cuando él ya estuviera allí, como si llegara a una audiencia con la realeza. La fondita de Doña Carmen estaba exactamente como la recordaba de las pocas veces que había ido, acogedora, bulliciosa, con el aroma a especias y maíz fresco impregnando el aire. Las paredes estaban decoradas con artesanías tradicionales y fotografías antiguas de la ciudad. Nada que ver con los restaurantes exclusivos que frecuentaba Juliano, pero con un encanto auténtico que ningún diseñador de interiores podría replicar. ¿Mesa para uno?, preguntó la anfitriona, una mujer mayor con una sonrisa amable. En realidad, estoy esperando a alguien, respondió Lorena. Debe haber una reserva a nombre de Blackwood. La mujer consultó su libreta y sus ojos se abrieron ligeramente al reconocer el nombre. Por supuesto, señorita. Tenemos su mesa lista. ¿Desea esperar allí? Sí, gracias. Mientras la seguía entre las mesas ocupadas por familias y parejas disfrutando de la comida tradicional, Lorena se preguntó cómo reaccionaría Juliano a este ambiente tan diferente a los círculos elitistas en los que normalmente se movía. La mesa reservada estaba en un rincón parcialmente apartado, con vista a un pequeño patio interior donde algunas plantas y luces colgantes creaban una atmósfera acogedora. Lorena se sentó, pidiendo un agua mientras esperaba. Apenas había transcurrido un minuto cuando la puerta del restaurante se abrió. Juliano Blackwood entró con naturalidad, vestido de una manera que Lorena jamás hubiera imaginado, jeans oscuros bien cortados, una camisa azul informal y una chaqueta de cuero sencilla. Sin traje, sin reloj ostentoso, sin la armadura corporativa que solía llevar. Parecía más joven, más accesible, casi como cualquier otro hombre atractivo de 30 y tantos que podría encontrarse en la calle. Varios comensales lo miraron con curiosidad, algunos claramente reconociéndolo pero demasiado sorprendidos por su presencia en un lugar así como para reaccionar. La anfitriona lo guió hacia la mesa donde Lorena esperaba, y ella pudo ver cómo los ojos grises de Juliano se iluminaban al verla. «Llegas temprano», comentó él al sentarse frente a ella. «Tú también», respondió Lorena con una pequeña sonrisa. «Me gusta ser puntual», Juliano miró a su alrededor, observando el ambiente con genuino interés. «Nunca había estado aquí. Es encantador». «¿Te decepciona?», preguntó ella, estudiando su reacción. «Al contrario», respondió él, sorprendiéndola. «Es refrescante. La mayoría de los lugares donde como por negocio son tan artificiales que a veces olvido cómo se siente estar en un restaurante real». Una mesera se acercó, visiblemente nerviosa al reconocer a Juliano, pero él la trató con una naturalidad y calidez que pareció tranquilizarla inmediatamente. «¿Qué recomienda?», le preguntó con sincero interés. «Es mi primera vez aquí y confío en su opinión». La joven, recuperando su confianza,
Les recomendó entusiastamente los chiles en nogada como plato principal y unas tostadas de tinga como entrada. Juliano asintió, complacido. Suena perfecto. Y una botella de vino tinto, lo que sugiera para acompañar. Cuando la mesera se retiró, Lorena lo miró con curiosidad. ¿Sabes cómo hacer que la gente se sienta cómoda?, observó. Juliano se encogió ligeramente de hombros. Mi madre solía decir que se puede juzgar el carácter de una persona por cómo trata a quienes le sirven, respondió. Además, si supiera cuántas veces he estado del otro lado. ¿Del otro lado? Lorena arqueó una ceja, intrigada. Juliano sonrió, como recordando algo lejano. Mi primer trabajo fue como camarero en un bar de Londres, durante mi época universitaria, reveló. Mi padre insistió en que experimentara cómo era ganarse la vida sin el apellido Blackwood. Fue la mejor lección que pude recibir. No lo hubiera imaginado, admitió Lorena, reevaluando mentalmente al hombre frente a ella. Hay muchas cosas que la gente no imagina sobre mí, respondió él, sosteniéndole la mirada. Como que prefiero un buen restaurante familiar a cualquier sitio con estrellas Michelin, o que mi película favorita es una comedia romántica de los 90. O que a veces conduzco yo mismo en lugar de usar chofer solo para sentirme normal. Había una vulnerabilidad en su confesión que conmovió a Lorena. Por primera vez, veía a Juliano como alguien que, a pesar de toda su riqueza y poder, quizás se sentía tan solo y fuera de lugar como ella en ocasiones. La comida llegó, acompañada de un vino tinto mexicano que sorprendió a Lorena por su calidad. La conversación fluyó naturalmente mientras disfrutaban de los platos, saltando de temas personales a anécdotas divertidas, descubriendo coincidencias inesperadas. Ambos habían perdido a un progenitor, ella a su madre. Él a su padre, ambos valoraban la independencia por encima de casi todo, y ambos sentían una conexión especial con el mar. Entonces, ¿qué decidiste sobre el cheque?, preguntó Juliano cuando estaban a mitad del plato principal. Lorena se tomó un momento antes de responder. Aún estoy considerándolo, dijo finalmente. No es una decisión sencilla para mí. ¿Por qué?, preguntó él, genuinamente interesado. Porque, dudó, buscando las palabras adecuadas. Toda mi vida he luchado por ser autosuficiente, por no depender de nadie. Aceptar esa cantidad se siente como, no sé, como comprometer algo fundamental en mí. Juliano la observó con intensidad. ¿Sabes qué me impresionó realmente de ti?, preguntó. No solo que devolvieras la cartera intacta, sino cómo lo hiciste. Sin buscar reconocimiento, sin esperar recompensa. Fue un acto de integridad pura, sin cálculo. Hizo una pausa, como ordenando sus pensamientos. En mi mundo, Lorena, casi todo tiene un precio. La gente hace cosas por interés, por ambición, por cálculo estratégico. Encontrar a alguien que actúa correctamente solo porque es lo correcto es extraordinario. No debería serlo, respondió ella en voz baja. Pero lo es, insistió él. Y eso me hizo preguntarme qué tipo de persona eres. No por curiosidad pasajera, sino porque sentí que, se detuvo, como si estuviera a punto de revelar demasiado. ¿Sentiste qué?, lo animó Lorena. Que necesitaba conocerte, completó Juliano, con una honestidad que la desarmó. Que había algo en ti que resonaba conmigo. El momento se cargó de una intensidad que ninguno esperaba. Lorena sintió un calor expandiéndose en su pecho, una conexión que trascendía sus diferencias de origen, clase o circunstancias. Sobre el cheque, dijo Juliano, rompiendo el silencio. Piénsalo como una inversión, no como caridad. Una inversión en alguien que merece la oportunidad de alcanzar su potencial sin obstáculos innecesarios. Lorena lo consideró desde esa perspectiva. Si lo veo así, comenzó. Hay algunas cosas que podría resolver. El tratamiento médico que mi madre recibió antes de fallecer dejó deudas, y mi tía en San Miguel necesita reparaciones en su casa. Eso suena como un excelente uso, asintió Juliano. Y si te hace sentir mejor, considera que algún día, cuando seas una abogada exitosa, podrás hacer lo mismo por alguien más.
La idea de pasar adelante la generosidad, de crear una cadena de ayuda en lugar de simplemente recibir, resonó profundamente en Lorena. De acuerdo, decidió finalmente. Lo acepto, con esa condición. La sonrisa de Juliano iluminó su rostro de una manera que Lorena no había visto antes. Por un instante, vio al hombre detrás del millonario, alguien que parecía genuinamente feliz por haber podido ayudar. Mientras compartían el postre, un tradicional flan casero, la conversación se volvió más personal. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lorena, reuniendo valor. ¿Por qué yo? No soy ingenua, Juliano. Debes conocer a decenas de mujeres más, compatibles con tu vida. Él la miró directamente, como si estuviera considerando hasta qué punto ser honesto. Precisamente por eso, respondió finalmente. Estoy rodeado de personas que quieren algo de mí, mi dinero, mi influencia, mi apellido. Tú eres la primera persona en mucho tiempo que me mira y ve solo a Juliano. No al heredero Blackwood, no al CEO, solo a mí. Hizo una pausa, dando un pequeño sorbo a su café. Es más valioso de lo que imaginas, continuó. La autenticidad es un lujo que pocas veces puedo permitirme. Lorena sintió que algo se transformaba entre ellos. No era lástima lo que sentía por él, sino una profunda empatía. A pesar de sus vidas aparentemente opuestas, ambos buscaban lo mismo, ser vistos y valorados por quienes realmente eran. Al terminar la cena, salieron juntos a la calle. La noche era fresca, con un cielo sorprendentemente estrellado para la ciudad. ¿Puedo acompañarte a casa?, preguntó Juliano. Lorena dudó solo un instante. Me gustaría caminar un poco antes, sugirió. Hay un parque aquí cerca. Caminaron lado a lado en un cómodo silencio, ocasionalmente rozándose las manos. El parque estaba tranquilo, con algunas parejas y familias disfrutando de la noche. ¿Sabes?, dijo Lorena mientras se sentaban en una banca frente a una pequeña fuente. Cuando encontré tu cartera, nunca imaginé que terminaría así. ¿Así cómo?, preguntó él, girándose ligeramente para mirarla. Sentada en un parque contigo, después de una cena maravillosa, contemplando, se detuvo, súbitamente consciente de lo que estaba a punto de decir. ¿Contemplando?, la animó Juliano, acercándose imperceptiblemente. Lorena reunió valor. Contemplando la posibilidad de que esto, nosotros, podría ser algo real. A pesar de todo. La sonrisa de Juliano fue lenta, genuina, transformando su rostro normalmente serio en algo extraordinariamente cálido. Creo que ya es algo real, respondió en voz baja. La pregunta es si estamos dispuestos a darle una oportunidad, sabiendo que no será fácil. Nunca me han asustado las dificultades, replicó Lorena, sosteniéndole la mirada. Lo sé, respondió él. Es una de las cosas que más admiro de ti. Juliano tomó suavemente su mano, y el contacto envió una corriente cálida por todo el cuerpo de Lorena. Propongo un acuerdo, dijo él. Sin expectativas grandiosas, sin planes a largo plazo por ahora. Solo nosotros, conociéndonos, viendo a dónde nos lleva esto. Paso a paso. Me parece justo, asintió Lorena. Con una condición. ¿Otra condición?, preguntó él con fingida exasperación, aunque la sonrisa en sus ojos lo traicionaba. Que seas tú mismo conmigo. No el empresario, no el millonario. Solo Juliano. Él pareció reflexionar por un momento. Es lo único que quiero ser cuando estoy contigo, respondió finalmente. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Sus miradas se encontraron, y Lorena supo que estaban al borde de algo importante, algo que podría cambiar sus vidas de maneras que ninguno podía prever. Juliano se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. Pero Lorena no quería retroceder. Cuando sus labios se encontraron, fue un beso suave, casi tentativo, que poco a poco se profundizó, llevando consigo la promesa de algo nuevo y emocionante. Al separarse, ambos sonreían. No necesitaban palabras para entender que acababan de cruzar un umbral, que habían iniciado un viaje juntos.
El lunes tengo una entrevista importante, dijo Lorena, recostando ligeramente su cabeza en el hombro de Juliano. Con una empresa que, según dicen, tiene estándares muy altos. Juliano rió suavemente, el sonido vibrando contra ella. He oído que valoran la integridad por encima de todo, respondió, jugando con sus dedos entrelazados. Creo que tienes excelentes posibilidades. ¿Aunque ahora estés saliendo con el jefe? Preguntó ella, medio en broma, medio en serio. Especialmente por eso, respondió él. Porque demostrará que puedes mantener tu independencia y profesionalismo, incluso en circunstancias complicadas. Lorena sabía que tenía razón. No sería fácil, pero pocos caminos valiosos lo eran. Mientras caminaban de regreso, con sus manos entrelazadas bajo el cielo estrellado, Lorena pensó en el extraordinario giro que había dado su vida en apenas unos días. Todo porque había hecho lo correcto, lo que cualquier persona honesta habría hecho. O quizás, como Juliano había sugerido, no cualquier persona. A la mañana siguiente, Lorena despertó con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Junto a su cama, sobre la mesita de noche, estaba el cheque que había decidido aceptar. Y junto a él, algo que no estaba allí la noche anterior, una pequeña caja elegantemente envuelta con una nota. Para que siempre recuerdes que a veces, los errores más afortunados son los que nos llevan exactamente donde debemos estar. J.B. Al abrirla, encontró un llavero de plata con un pequeño dije en forma de cartera. Simple, elegante, significativo. No un regalo ostentoso que mostrara su riqueza, sino algo que simbolizaba el inicio de su historia. Sonriendo, Lorena tomó su teléfono y escribió un mensaje. El lunes, después de mi entrevista, ¿almorzamos? Conozco un lugar donde sirven la mejor sopa de tortilla de la ciudad. Nada elegante, pero auténtico. Como nosotros. La respuesta llegó casi instantáneamente. No puedo pensar en un plan mejor. Buena suerte hoy, aunque no la necesitas. Estoy conociendo a una abogada brillante que me enseña algo nuevo cada día. Incluso antes de empezar a trabajar oficialmente para mí. Lorena sonrió. Había entregado una cartera perdida sin revelar su nombre y ahora estaba comenzando una historia que ninguno de los dos había previsto, pero que ambos estaban ansiosos por escribir. Juntos. A veces, los actos más simples de honestidad abren las puertas más inesperadas. Y a veces, esas puertas conducen exactamente hacia donde debemos estar.